Ya estamos aquí con ustedes con más temas. Gracias a quienes están conectados desde tempranito a la señal de Radio Pichincha. Es 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia y también nos sigue a través de todas nuestras redes sociales. Siempre es un gusto acompañarles, queridos amigos, queridas amigas, así es que no dejen de escribirnos, no dejen de llamarnos y de conectarse también a través de nuestro correo electrónico, mandarnos temas que siempre les estamos dando seguimiento. Por ahora quiero recordarles que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿no? Esta es hasta el 7 de agosto y Ecuador se suma así al llamado global de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa instaurada en 1992 por la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna con respaldo de la OMS y UNICEF, ¿no? Este año el lema es Prioricemos la lactancia materna, construyendo sistemas de apoyo sostenibles. Qué importantes son los sistemas de apoyo, que enfatiza la creación de redes de apoyo comunitarias, laborales y sanitarias para que amamantar sea una práctica sostenida a largo plazo, ¿no? En Ecuador, en varias actividades se están realizando precisamente en organizaciones e instituciones públicas. Hay que generar conciencia sobre lo que significa, lo que implica la lactancia materna. Más de 170 países participan en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna para visibilizar la lactancia como un derecho fundamental y una estrategia clave de salud pública. La leche materna es reconocida como el mejor alimento para bebés menores de 6 meses, aporta nutrientes esenciales, fortalece el sistema inmunológico, fomenta el vínculo emocional madre e hijo, ¿no? En Ecuador, menos del 50% de los bebés reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Esto es gravísimo. Son los datos que tiene UNICEF, ¿no? Lo que hace vital el fortalecimiento de apoyo institucional y comunitario. ¿Por qué las madres dejan de dar lactancia materna exclusiva? Hay que hacernos esa pregunta. El llamado es a que insistamos en que la lactancia no debe recaer exclusivamente en las madres, requiere apoyo activo de la familia, el lugar de trabajo, la sociedad, y se propone garantizar espacios amigables para la extracción y alimentación en ambientes laborales y públicos compatibles con los derechos de las personas lactantes. La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025 en Ecuador impulsa esta reflexión profunda sobre la necesidad de construir sistemas de apoyo reales y sostenibles para las madres. Más allá de celebrar, se trata de asumir una responsabilidad colectiva con la nutrición, con la salud y el bienestar físico y emocional de los niños, niñas y sus familias, de nuestros bebés que tanto amamos. Bueno, son las 9:19, por favor me cuentan si ya está conectado mi primer invitado, Estevitan, Steffi, si me pueden contar si ya está conectado el invitado para que podamos darle paso. Tenemos ya el invitado conectado. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, contarles nada más que estamos siguiendo este tema. Nos habían pedido la posibilidad de darlo a conocer. Nosotros siempre estamos hablando con víctimas y en este caso se trata de una denuncia por presunto abuso policial, ¿no? El auto de Michael Chimbo recibió más de 90 impactos de bala. El 22 de septiembre de 2024, Michael Chimbo, ingeniero civil de 33 años, fue impactado con más de 90 disparos mientras se movilizaba en su vehículo en el puente de la Unidad Nacional durante un operativo policial en el marco del estado de excepción. Según versiones oficiales, Chimbo habría atentado contra 2 policías que se trasladaban en motocicleta, lo que desencadenó una persecución y su posterior detención por tentativa de asesinato. Pero el informe policial contrasta con los resultados de la investigación judicial que identificó inconsistencias en las versiones de los agentes, alteraciones en el material audiovisual del vehículo y la falta de evidencia balística dentro del automóvil. Chimbo permaneció bajo custodia policial mientras se recuperaba en cuidados intensivos. 5 meses después fue sobreseído. Así es que para profundizar sobre este proceso legal, las acciones que siguen, vamos a conversar con el abogado Paul Marín Lavallén, representante legal de Michael Chimbo. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué antecedentes conoce usted y han manejado usted sobre lo ocurrido la noche del 22 de septiembre de 2024, ¿no? Cuando fue intervenido Michael por la Policía Nacional? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la cobertura. Sí, efectivamente, prácticamente usted lo ha indicado, ¿no? Él fue víctima
el 22 de septiembre por un mal procedimiento del uso progresivo de la fuerza por 14 policías nacionales. El señor Chimbo Chimborazo es un ingeniero civil graduado en la Universidad Católica en el año 2017, encargado de muchas obras. Él esa noche destinaba para irse a su domicilio, que se encuentra ubicado en Cantón Durán, cuando de repente escucha unos impactos de proyectiles en su vehículo y el señor, para ponerse mejor recaudo, avanza hacia la avenida Nicolás Lapenti. Y es ahí que estos policías terminan de cerrarlo y recibió más de 92 impactos de proyectiles. 2 le ingresó en la cabeza, en el cráneo, perdón, y posteriormente el señor jamás recibió un pronto auxilio de la policía, recibió auxilio de la familia mismo porque se lo llevaron rápido a una clínica, pero el señor vivió, gracias a Dios. Bueno, ¿por qué empezó esta persecución policial? ¿Puede explicarnos un poco qué motiva que la policía haya hecho 90 disparos? Para entender que la policía dispare 90 veces, deberíamos pensar en que hubo un cruce de balas. Ellos informaron eso en el parte policial, los 14 agentes policiales. ¿Qué es lo que pasó 2 horas antes? Para hacerlo rápido, 2 horas antes hubieron muertes violentas en dicho cantón. Cantón Durán es uno de los cantones más peligrosos. Entonces hubieron 2 muertes violentas y ellos están en busca de una camioneta negra. Entonces ellos se confundieron, pero en el parte policial ellos narran que llegaron a un lugar y que en ese lugar unos tipos se subieron al vehículo, que ellos recibieron un impacto de proyectiles y que es ahí que hicieron el uso progresivo de la fuerza. Pero ¿qué es lo que pasa? No contaban que el ingeniero Chimbo Chimborazo, dentro del vehículo tenía un circuito cerrado donde grabó todo lo que ocurrió el 22 de septiembre entre las 8 de la noche a las 8:30 de la noche. Dicho dispositivo incluso, posteriormente el fiscal solicita la pericia y mutilaron los 7-8 minutos donde el señor fue perseguido por estos agentes. ¿Quién mutiló esa cinta, esa grabación? Se presume que tiene que haber sido internamente en algún departamento policial, porque en el informe fotograma de criminalística remiten el informe. Es por eso que el fiscal determina un dictamen abstentivo a favor del señor Chimbo Chimborazo. O sea, la grabación está todo desde la mañana hasta el lugar donde el señor aparece ya prácticamente en agonía. Pero los minutos de persecución no fueron remitidos a la fiscalía. Aparentemente fueron mutilados. Entonces, ¿quién fue? No sabemos. Pero ¿quién tenía algún interés? Solamente la policía o los 14 agentes de la policía, pienso yo, presumo yo. Bueno, ¿cuántos peritajes técnicos se han realizado a los videos del vehículo? ¿Qué otros hallazgos han surgido del análisis, observaciones que se hicieron durante la audiencia de formulación de cargos? ¿Y qué argumentaron ustedes como defensa en este momento? Y bueno, ¿qué papel tuvo la Fiscalía también? La Fiscalía, bueno, en el día de los hechos, el fiscal, el señor fiscal, le voy a decir con nombre de Mauricio Navia Naranjo, el señor fiscal, perdón, ese día solicita la audiencia de formulación de cargo a Andrea Patiño, que por cierto ya se encuentra destituida por el Consejo de la Judicatura, solicita la audiencia de formulación de cargo. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene el capitán de la Policía Nacional, hace un parte policial y adjunta una acta de lectura de derechos constitucionales, donde Andrea Patiño no tenía que haberle ni siquiera dado paso, porque como una persona que se encuentra en estado de agonía le va a entender la lectura de derechos constitucionales o por qué se encuentra aprendido. Por eso es que el señor se encontraba en custodia, y aún así le formularon cargo y estuvo en custodia por tentativa de asesinato en contra de los 14 agentes. O sea, le violentaron el debido proceso. El señor no fue solamente víctima de un mal procedimiento de la policía policial. ¿Por qué? Porque la policía tiene que utilizar 4 principios básicos para hacer el uso progresivo de la fuerza. Es estrictamente lo último que la policía puede hacer: la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la progresividad. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Los señores vieron la camioneta, como se confundieron, eso fue todo.
comenzaron a disparar a la camioneta, reciben los impactos de proyectiles y no utilizaron la legalidad. La legalidad es cuando legalmente tiene que respetar los derechos de cada ciudadano. Parar, haberlo parado, haberlo visto el señor, haberse identificado. Pero obviamente el señor se puso un buen recaudo porque ya había sufrido también atentados de extorsión hace mucho tiempo atrás y de secuestro, el señor Chimbo. Bueno, lastimosamente esa es la dinámica que tiene aparentemente hoy en día nuestro país. Hay una fotografía del vehículo, ¿no? De los 90 impactos de bala y es impresionante, ¿no? O sea, claro, uno cuando ve esa imagen se imagina que hubo este intercambio, que hubo realmente un enfrentamiento de policía con grupos armados y pues usted nos está diciendo que no ocurrió esto, pero también se dice que sacó del camino a 2 policías que cayeron en una zanja. ¿Qué pasó con los peritajes? Eso es totalmente falso. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque ellos narran que la camioneta ellos las vieron en otro lugar del Cantón Durán, pero ellos tampoco no contaban que la camioneta tenía un dispositivo Hunter donde arroja el verdadero recorrido geográfico de la camioneta. Todo eso fue demostrado dentro de la instrucción fiscal que pasó el señor Chimbo. Él era el señor Chimbo, este era el señor Chimbo, era un constructor de obras grandes y así lo dejaron por el pésimo procedimiento de la policía. Se confundió la policía. Se confundió. Ni siquiera recibieron unas disculpas públicas. Es más, en el informe, en el dictamen abstentivo, la Fiscalía le corre traslado a la acusación particular, o sea, a los abogados de la policía, para ver si se oponían sobre el criterio de la Fiscalía, pero ellos no se opusieron. Más bien, aceptaron. Al momento de aceptaron el criterio de la Fiscalía y obviamente eso no subió a consulta y se archivó, pero es ahí que el señor Chimborazo los denunció a los 14 policías, ahora sí por tentativa de asesinato, porque ya demostró ante el Estado ecuatoriano que él es una persona que le han ratificado el estado de inocencia. Precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento posterior al cierre de este proceso penal en relación con los hechos de este operativo? ¿Ustedes han hecho la denuncia, avanzado esta denuncia? La denuncia fue recién presentada hace 3 semanas. Recién se abrió una investigación previa tiene su tiempo, tiene su proceso, se determina versiones, pericia y todo, y recién han abierto la investigación previa. Dentro de la investigación previa estamos comprometidos a demostrar al Estado este mal procedimiento que cometieron los 14 agentes de la policía. Ojo, no estamos en contra de la institución, estamos en contra de ciertos malos elementos de la policía que no saben cómo proceder con una arma de dotación. Bueno, pero sí nos hace pensar cuál es la capacitación que tienen los miembros policiales, es decir, hay órdenes desde una institución también. ¿Qué mecanismos existen desde el punto de vista legal para revisar el uso de la fuerza en este tipo de intervenciones? El mecanismo existe una ley orgánica del uso progresivo de la fuerza, que todo servidor público de los policías tienen que aplicarlo. Por eso le dije, necesita estar apegado a la legalidad. La legalidad es pegado a los derechos constitucionales de cada ciudadano. La proporcionalidad, la necesidad, y sobre la necesidad si es necesario el uso progresivo. El uso progresivo que tiene la policía es la último que puede acceder la policía a utilizar sus armas en contra de personas. No solamente existe este caso, tengo conocimiento que ya existen algunos casos de un mal uso progresivo. Y la progresividad. Entonces, si no existen estos 4 principios, han hecho un mal uso progresivo de la fuerza. En otras palabras, han utilizado mal sus armas. Ahora, está vigente también esta ley de solidaridad nacional para la policía y las Fuerzas Armadas, en la que se anticipan indultos a policías y militares que han participado en procedimientos durante el conflicto armado interno en el país. ¿Esto estaría dejando fuera de cualquier sanción a los policías involucrados en este caso? Claro que no, porque esta ley fue emitida un 10 de junio del 2025 y este hecho fue el 22 de septiembre de 2024. Y esta ley es una reforma en el 542, numeral 1, en la cual dice: cuando una persona procesada son miembros de la Policía Nacional, de la Fuerza Armada,
de un hecho investigado que tenga relación con algo similar, no será procesado. O sea, primero tienen que verificar si hicieron buen uso o mal uso de la fuerza. Pero esta ley solidaria no lo eximen a estos 14 policías, porque esta ley fue recién y este hecho fue el 22 de septiembre del 2024. Pero si el hecho ocurriera hoy... Perdón, si el hecho ocurriera en este momento... Perdón. Si el hecho ocurriera en este momento. Si aún así, si el hecho ocurriera en este momento, ellos tienen que justificar por qué utilizaron las armas. Si ellos no son atentados contra si su vida no está expuesta en peligro, ellos no tienen por qué hacer mal uso de su arma. No pueden hacer mal uso. Esta ley es clara cuando hayan cruces, pero cuando haya, no será procesado. O sea, no se lo podrá exponer en una cárcel, no se lo podrá poner no se lo va a formular cargo al señor policía. O sea, será eximido sobre esto. Pero tiene que haber una justificación. ¿Qué busca en este momento su defendido a partir de este sobreseimiento? ¿Reparación, investigación, otros tipos de acciones legales? Cuéntenos un poco cuál es el sentir también de la persona, de Michael en este momento. El señor quedó con lesiones permanentes en la actualidad. El señor requiere terapias, requiere salir del país para operarse. Él no es la misma persona, perdió prácticamente el 90% auditivo, no escucha. El señor necesita que lo maneje, le desgraciaron la vida. El señor lo que solicita es justicia, un reparo integral. La familia gastó más de $100,000 para tratar de salvar la vida, aunque quedó con lesiones permanentes. También vamos a pedir cárcel para estos 14 malos agentes de la policía y que sean separados del cuerpo policial. Uh-huh. Es una situación muy compleja, ¿no? Pensar que usted ha manifestado que hay otros casos también que se están siguiendo por el abuso de la fuerza policial, ¿no? Entiendo que en un momento también Michael se asustó y pensó que le estaba pasando lo que ocurre en este país, y es que las personas son perseguidas por delincuentes, ¿no? Que hubo también esa sensación en un momento cuando ves actuando a la loca a personas armadas. Así es, él se asustó, la policía nunca se identificó, la policía nunca encendieron las luces de balística de su motocicleta para que el señor pueda marchar. O sea, no utilizaron estos métodos para que el señor pueda parar su camioneta y pueda identificarse y así no llegar a tanto, ¿no? Más bien, lo único que recibió fueron los impactos de bala en contra de su vida, en contra de su camioneta, y es por eso que el señor sale. Pero la policía coordinó, o sea, aparte de los 14 agentes de la policía, tiene que haber un superior también. ¿Por qué? Porque hubo una coordinación. El momento que el señor salía para la avenida, se iba a conectar con el puente de la Unión Nacional, viene en contravía otro grupo policial y lo terminan de disparar. O sea, el señor no tenía salida. Es una escena de terror. La policía, el señor lo sacaron de la camioneta, lo desnudaron, buscaron un tatuaje y aún así malinformaron al pueblo que el señor era el criminal más grande que tenía Ecuador prácticamente, porque fue expuesto su imagen ante las redes sociales, ante la prensa, ante las noticias y todo eso. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso como este? Puede durar un año. Puede durar un año. Estamos recién abriendo una investigación previa. Vamos a justificar hasta lo último todo este pésimo procedimiento que cometió la policía. Y este pésimo procedimiento que cometió la policía, cometen un delito de tentativa de asesinato, porque ellos no van a poder justificar. Nosotros tenemos las herramientas básicas, tenemos las grabaciones, tenemos testigos que vamos a presentar, y es más, tenemos el dispositivo Hunter para poder justificar que la camioneta se encontraba en otro lugar y no donde dicen ellos. Por eso que cuando hacían los levantamientos de criminalística, los vestigios, no encontraron, pues los señores agentes de la policía decían que nos encontramos en la parte de atrás de un motel, que ahí comenzaron los disparos. Hicieron un informe de la correlación balística
para ver si encontraban algún tipo de casquillo y todo, no encontraron nada. La fiscalía no encontró nada. Entonces la fiscalía dijo, aquí la única persona que dispararon fueron ustedes. Realmente es de terror escuchar lo que usted está narrando y pensar que una persona que regresaba a su casa después del trabajo haya enfrentado este tipo de hechos. Y bueno, nosotros pues estamos mencionando este caso porque además hay un sobreseimiento, ¿no? Es decir, se ratifica la inocencia de la persona que fue acusada en este caso y que recibió estos 90 disparos por parte de la Policía Nacional. Abogado, muchísimas gracias. Estamos atentos, por favor. En el momento en el que exista una actualización del caso, quisiéramos conocerlo también. Paul Marín Lavallén, abogado de Michael Chimborazo, que denuncia abuso policial. El auto en el que él se trasladaba recibió 90 impactos de bala. Volvemos luego de una pausa. Gracias a quienes están en contacto con nosotros. Gaby Cruz, ya en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Y estamos aquí junto a ustedes siempre llevándoles más información. Decirles que tenemos una pregunta planteada en nuestro YouTube. ¿Está de acuerdo con las 7 preguntas planteadas por el presidente Noboa para la consulta popular? Otra vez a consulta popular. Sí, el 4% y el no, el 96%, entre los 3,735 votantes que hemos tenido hasta el momento en nuestro breve sondeo aquí en nuestra página web. Así es, y justo también lo estábamos discutiendo en redacción de cuánto también costará esta nueva consulta popular, ¿no? La última creo que estaba alrededor de unos 60 millones, por así decirlo. Veremos cuánto cuesta esta de diciembre. Así es. Bueno, seguimos repasando los casos de funcionarios que han sido desvinculados el pasado 24 de julio de 2025. En este caso, el de Johanna, queremos conocerla. Así es, la ex servidora se siente decepcionada por también esta campaña de desprestigio que viene impulsada desde algún sector. Ellos también presumen que podría ser incluso desde el gobierno nacional. Escuchemos las declaraciones de Johanna. Johanna ganó una beca en el 2013. Esto le permitió especializarse e ingresar al sector público en el 2015. La hoy ex servidora tiene 41 años de edad. Se ha desempeñado en varios cargos de confianza y con cercanía a los mandatarios de turno. Yo trabajé para 4 gobiernos, en todos no he tenido, todas mis evaluaciones han sido excelentes, de hecho las traje. Encontré una también del 2017 porque antes el sistema no era como ahora el SID, que está automatizado y usted puede bajarse las evaluaciones. Entre que 4 presidentes me he sometido a 2 polígrafos porque yo soy una profesional, no soy una cuota política, yo simplemente ingresé con esa visión y esa convicción del servicio público. Johanna es ingeniera comercial y cuenta con una especialización en finanzas, una maestría en desarrollo económico y políticas públicas, un diplomado en gobernanza e innovación pública y algunos cursos sobre gobernabilidad. Siempre me estuve capacitando, siempre estuve estudiando, siempre estuve tratando de ver que nazca esa oportunidad en el gobierno, no en un gobierno en específico, en el Estado, de que yo pueda alcanzar a otro cargo público. Y por eso me mantuve, por eso me sostuve con un contrato durante los 10 años, que no hubo la oportunidad de que hubiera un concurso para ser acreedora a un nombramiento. Y bueno, Dios sabe por qué, pero mis servicios siempre fueron esos, muy profesionales, muy entregados, de domingo a domingo, a la hora que sea, porque trabajaba directamente para la primera autoridad del país. En este gobierno en especial, la exfuncionaria tuvo más cercanía con el presidente Daniel Noboa, pues ella era la encargada de redactar sus discursos. En este gobierno, el joven que ingresó me dio la oportunidad de crecer y me dio la oportunidad de escribir. Muy agradecida siempre con esta oportunidad que es para mí indescriptible. Ya te digo, yo tengo 2 hijos pequeños, la mayor siempre estaba muy orgullosa contándole en su escuela que mi mamá trabaja para el presidente Noboa. Y es algo que yo lo llevo con el corazón. Yo creo que todos los funcionarios, especialmente que no quiero indicar que no todos los servidores públicos somos igual de importantes, pero estar en la presidencia, servir el primer mandatario, tiene un plus, tiene algo que te lo llevas más allá de lo profesional en el corazón. Johanna fue una de las desvinculadas el pasado 24 de julio y si bien considera que el gobierno no tiene recursos para mantener su gasto corriente, lo que le decepciona es la respuesta que tuvo el régimen para justificar los despidos. Entiendo lo que está pasando. Yo estoy consciente y soy responsable de que al votar por un gobierno
capitalista, por esta línea, por este pensamiento, van a haber estas medidas. Yo entiendo también que tenemos un Estado obeso y que tenemos muchísimas cosas en las que hay que trabajar y los gobernantes que vienen les toca duro romper muchísimas cosas. Estoy consciente, me ha tocado a mí, lo acepto con responsabilidad. Me da mucha pena, sí, y por eso estoy en esta entrevista. No porque quiero victimizarme ni porque quiero retroceder. Yo voté por este gobierno, mi familia hizo campaña, mis padres, sobre todo mi papi es el más golpeado, hizo campaña, o sea, empoderando de lo que va a hacer. Mira la diferencia, mira esto, mira todos los proyectos, los pro que él sentía. Yo sabía que pueden haber estas medidas y bueno, no todos podemos estar contentos, alguien siempre va a salir afectado. Me tocó a mí, yo lo acepto con responsabilidad, pero sí lo acepto esta vez con dolor. Sí estoy estoy indignada y por eso estoy aquí, porque yo quiero contarle también al Ecuador que no salimos los vagos, los corruptos, los que nos interpusimos a la labor del gobierno. La exfuncionaria aclaró que no se trataron de desvinculaciones por ineficiencia. Mis hijos son pequeños, no entienden todavía, pero sí quiero que, no sé, de aquí en 5, en 10 años, que ellos ya estarán más grandes, tengan claro que estas medidas son medidas políticas, son medidas de gobernanza, son estrategias, pero que no, su madre no salió en un grupo de corrupto, de ineficiente, de pronto de vago. Lo que más le dolió a Johanna fue el discurso del presidente Daniel Noboa al referirse a las desvinculaciones. Lo que me impactó fue cuando el presidente lo dijo, porque él está en el derecho de decir lo que él piensa, lo que él siente, no tiene a nadie detrás que lo obligue o que le haga cumplir su trabajo. Entonces eso es lo que me ha dolido. Johanna pide empatía a la ciudadanía. Y todavía un poco más dolidas cuando la gente afuera está bien hecho, tenían que salir, ya era hora, ¿no? Por eso esas cosas, yo quiero que como ecuatorianos no fomentemos eso, ese odio, esa polarización, que hay un poco de más de empatía en el sentido del trabajo digno, que hay un poco más de empatía en la gente que lo pierde, que pierde su sustento. Todos somos familia, todos somos ecuatorianos, y como lo que me acuerdo claramente lo que escribía, y ahí es cuando se me iban las lágrimas, que yo creo que dignificar la vida de los ecuatorianos está en el deber claro, del gobierno, como lo está haciendo, y todos somos ecuatorianos, todos merecemos y tenemos el derecho a trabajar, a vivir dignamente. Si nos despiden, dignamente. Si nos dan trabajo, con dignidad también. La exfuncionaria tiene un emprendimiento al que dedicará su tiempo. Sin embargo, también reconoce que no todos están en su misma circunstancia, pues muchos de los desvinculados eran cabezas de hogar, padres y madres de familia, cuya situación económica se verá golpeada por la decisión del régimen. Para Radio Pichincha informó Diana Dávila. Gracias a Dianita por contarnos estas historias. Es importante escuchar las voces y simplemente son testimonios, ¿no?, que nos permiten un poco pensar y también sentir empatía por quienes están pasando por circunstancias complejas. Y pues yo sí me quedo con algo que decía Johanna, y es que incluso para despedirte deben hacerlo con dignidad, deben hacerlo con respeto, también por los años trabajados de los funcionarios y funcionarias, ¿no? Entonces, esto sí creo que es importante también destacarlo. Así es, y bueno, antes de dar paso a nuestra siguiente invitada, solo comentarles esto también como una ayuda social, pero esto es lamentable porque es de un robo. Esto nos compartieron también vecinos y vecinas de nuestro barrio, y es que ayuden difundiendo porque robaron una camioneta de un familiar de aquí, de una persona del barrio. Esto fue en la Granda Centeno y Sancho de la Carrera alrededor de las 5 o 6 de la tarde del día de ayer. Es un Mazda BT50 del año 2009. Si es que ustedes también tienen información de este robo, de este vehículo, por favor también contactarse acá a la radio. También por seguridad no podemos compartir mucha información porque pues también es inseguro dar todos los datos de estas personas, pero que sepan que están buscando este vehículo que fue robado la tarde de ayer. Así es, hay que llamar directamente a la policía. Cuando hay un robo de un vehículo no se publican los números porque enseguida los extorsionadores empiezan a llamar. Ya hemos pasado por esto, también compañeros
compañeros y compañeras de acá que pues lastimosamente han tenido que pasar por un robo de un vehículo y luego cuando ponen los números telefónicos de la familia, lo que sucede enseguida son las extorsiones. Así es que simplemente llamar a la policía si usted conoce algún dato acerca de esta camioneta que es una camioneta Mazda, ¿no? BT50 del año 2009, que fue robada en la Granda, Centeno y Sancho de la Carrera alrededor de las 5 a 6 de la tarde el día de ayer. Así es, pero bueno, ahora sí vamos a dar paso a otra información y queremos comentarles que desde hace más de 2 décadas la Iglesia Cristiana Menonita de Quito ha acompañado a personas refugiadas, migrantes también en nuestro país, ofreciendo atención humanitaria, apoyo educativo, espacios de formación para la construcción de paz, y este año han iniciado una campaña para recolectar útiles escolares y también continuar con su trabajo con niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana y también vulnerabilidad, Sofi. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alexandra Meneses, psicóloga y coordinadora también del proyecto con personas refugiadas de esta iglesia. Gracias, Alexandra, por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál ha sido el papel también que ha tenido la Iglesia Cristiana Menonita en el acompañamiento a personas refugiadas y migrantes durante estos últimos 23 años? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por esta posibilidad. La Iglesia Cristiana Menonita, desde sus inicios en el siglo XV, es una iglesia que propicia la construcción de la paz. Entonces, desde la idea de paz, entendemos que la paz no es posible sin aportar la justicia. Las dos van de la mano. Entonces, desde estas dos ideas de la justicia y la paz, la Iglesia Menonita ha ayudado con ayuda humanitaria a las personas refugiadas en movilidad humana y ahora ecuatorianas. Iniciamos con personas refugiadas que venían de Colombia huyendo del conflicto, de la violencia y de la persecución y llegando al país sin tener ningún recurso, ningún sitio donde estar, donde dormir. Entonces comenzamos a entregar alimentos, comenzamos a entregar colchonetas, cilindros de gas, espacios de acogida que les permita estar precisamente con un poco más de seguridad y de tranquilidad después de haber salido de sus países. Y fue incrementándose nuestra idea de cómo ayudar efectivamente a esta población. Si bien los alimentos satisfacen la necesidad inmediata de sobrevivencia, sin embargo, se necesita ir aportando en un tema de justicia social. Y cuando pensamos en justicia social, pensamos en cómo aportar para una educación, para el acceso a la educación. Nosotros sabemos que en el Ecuador la educación es gratuita, pero no así los materiales. Y eso ha hecho que nosotros, desde que comenzamos en el 2002, veamos cómo podemos aportar para que el ingreso a las clases de las personas refugiadas y en movilidad tenga por lo menos, se incluyan los materiales, que es a veces lo que les limita a que ellos puedan tener un proceso educativo adecuado. Entonces, por eso, todos los años hemos entregado listas de útiles escolares, kits escolares. Aproximadamente unos 8,000 personas, niños, niñas y adolescentes han recibido estos materiales y ahora, sí, como en todas las instituciones hay los recortes, estamos ya sin el presupuesto y por eso queremos animar, apelar, sensibilizar a la comunidad para que podamos contribuir con materiales escolares para nosotros poder entregar a estos niños, niñas y adolescentes. Alexandra, usted bien mencionó que si bien la educación es pública y es gratuita, los útiles escolares no lo son así. ¿Cómo afecta esto también a la educación y al desarrollo de niñas, niños y adolescentes y también a las familias que no tienen acceso tal vez económico a este tipo de útiles? Bueno, una lista de útiles actualmente con valores bastante reducidos, puede valer $35, $40, $50, sin contar que además en nuestras escuelas y colegios se necesita uniformes. Entonces esto es una cantidad onerosa para las familias que, como sabemos, ahora están sobreviviendo con menos de $3 y tener estos gastos para familias que tienen 3 o 4 hijos es imposible. O sea,
no se puede llegar a esa posibilidad. Entonces, por eso, y sobre todo tomando en cuenta que la educación es un medio importantísimo para que las familias puedan salir de la violencia, de la pobreza y de la exclusión. O sea, la educación no tiene que ver solamente con cumplir unos años escolares, tiene que ver con dar herramientas y oportunidades para que esta población tenga por lo menos alguna esperanza de cambiar el rumbo de vida. El Ministerio de Educación dice que 450,000 niños, niñas y adolescentes están fuera o fueron expulsados del sistema educativo. Esto indica que serán probablemente los víctimas de estas bandas delincuenciales, pues que no tienen escuela, no tienen oportunidad, no tienen posibilidad de socializar, de construir un presente y un futuro mejor. Entonces les hace víctimas vulnerables a que sean cooptadas por estas bandas de delincuencia. Y otro tipo de dinámicas de violencias también, ¿no? Cuando las mujeres, por ejemplo, no encuentran la posibilidad de estudiar, de poder tener sus medios de vida, terminan muchas veces sometidas a círculos de violencia intrafamiliar, violencia de género, ¿no? Entonces, sí, la educación transforma las vidas de las personas, pero hoy pues estamos hablando de útiles escolares, entiendo cuadernos, esferos, pero también está el plano tecnológico, ¿no? Porque hoy muchos niños en algunas escuelas tienen la posibilidad de tener una computadora, de tener acceso a ya hoy la inteligencia artificial y muchas otras cosas, y se va generando esa brecha que va agrandando, ¿no? Esta diferencia entre quienes sí pueden estudiar con todos los recursos y quienes pues con lo justo pueden hacerlo. Por eso, cuéntenos un poquito qué tipo de útiles escolares se pueden donar o cómo están canalizando esta campaña de donación. Sí, todo tipo de útiles escolares, especialmente cuadernos universitarios de cuadros, marcadores, carpetas, lapiceros, borradores, y claro, si hay forma también de donar con algún accesorio tecnológico sería lo ideal, porque sí, la brecha que nos está ahora imponiendo estos sistemas tecnológicos es inmensa, ¿no es cierto? Mientras muchas escuelas, colegios cuentan con estas facilidades, hay niños, niñas y adolescentes que si acaso tienen un solo celular y con ese entonces tienen que mover todos los temas de tecnología, pero entonces todo material educativo, si usted mira en una lista de los hijos, hijas de su casa, puede decir qué estoy necesitando para mi hijo y eso puede donar. Nosotros tenemos total forma de transparentar esto que estamos haciendo. Somos una iglesia que está constituida aquí en el país y tiene todas las formas de garantizar que lo que ustedes donen va a ser utilizado en la forma que estamos diciendo y además pensando que todos los ecuatorianos y compatriotas podemos ser solidarios. Creo que esta solidaridad es esta lucha que debemos todavía tener los pueblos como resistencia ante un capitalismo brutal, ante un individualismo. La solidaridad todavía nos puede definir como seres humanos que queremos crecer y que queremos buscar la paz, una paz más integral y más duradera. Así es, Alexandra, sin duda. Y bueno, también queremos conocer hasta cuándo se pueden realizar estas donaciones, en dónde se pueden realizar. Y bueno, aquí menciona útiles escolares, pero no sé si también tienen la apertura para libros, por ejemplo, diccionarios, que también son parte de esta lista. Sí, los libros que puede ser que ya no estén utilizando, diccionarios, inclusive, bueno, estamos hablando de escuelas públicas, ¿no? Entonces, si hubiese uniformes que estén en buena condición, también pueden donarnos porque van muchísimas personas a solicitar precisamente a veces estos los uniformes, zapatos, zapatillas, mochilas, bolsos, sí, todo este material, y nosotros estamos recibiendo esta donación hasta fines de agosto. Y nuestra iglesia está ubicada en la Isaac Albéniz y en Esco, es el sector de la Coca-Cola que se llamaba, por el Labrador, justo por la parada del trole y del Metrobús. Estamos justo en esa parada, así es que ahí les atendemos desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y con muchísimo gusto estaremos para recibir lo que ustedes puedan entregar para este fin que pensamos que es un fin que nos debería convocar
a todos los ecuatorianos y ecuatorianas mejorar nuestra calidad educativa y que los niños, niñas y adolescentes tengan esta posibilidad y esta oportunidad en su vida. ¿De pronto hay algún número de cuenta habilitado que también se pueda brindar a la ciudadanía y también conocer cómo se organiza luego la entrega de estos kits escolares, ¿no? que ustedes están mencionando? Porque, claro, bien decía usted, hay personas que necesitan como saber a quién le llegó la donación que realizaron, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros tenemos una cuenta corriente en el Banco Pichincha. El número de la cuenta es 2100179856. Voy a repetir, 2100179856 a nombre de ICAME. ICAME, así como suena, ICAME, Iglesia Cristiana Menonita del Ecuador, ICAME. Listo, Alexandra, muchísimas gracias. No sé si tal vez nos quiera dejar un mensaje muy cortito para todos quienes nos escuchan, justamente que no conocen a veces de esta realidad y que cómo se pueden sumar siempre a estas iniciativas. Nosotros pensamos que la educación no cambia el mundo, pero sí va a cambiar a las personas que cambian el mundo. Entonces vivimos en un mundo tan violento, tan complicado, que si aportamos con estos materiales educativos y además con una construcción de paz duradera, pensamos que tenemos como esperanza y podemos seguir construyendo un futuro. Y la educación ha sido siempre este desafío que hace que los pueblos tengan un nuevo horizonte. Y yo pido que pensemos en esto porque cada vez nos recortan todos los recursos y cada vez nos hacen pensar que no necesitamos ciertos apoyos y ciertas ayudas, pero ahora más que nunca necesitamos pensar que los niños, niñas y adolescentes, cuando tienen un acceso a educación, cuando sociabilizan con sus pares, cuando tienen esta posibilidad de aprender nuevas cosas, entonces sí tenemos como esperanza de que nuestro país y nuestro mundo cambie. Y bueno, hay que seguir promoviendo estos espacios también de protección y de apoyo emocional para poblaciones vulnerables, ¿no? Como son los niños, niñas, adolescentes, sobre todo cuando han tenido que pasar circunstancias también de movilidad humana o enfrentan la pobreza, el empobrecimiento día a día. Muchas gracias, Alexandra, por acompañarnos el día de hoy y pues traernos este mensaje también a nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Alexandra Meneses, psicóloga de este proyecto de la Iglesia Cristiana Menonita, que está impulsando una campaña para recolectar útiles escolares para niños y niñas en movilidad humana. Así es, y bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Estamos de regreso en Las Guarmis y bueno, ahora queremos comentarles que el Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito, el COE Metropolitano, alerta sobre un riesgo de incendios forestales en las zonas con vegetación seca y la topografía irregular, esto en el distrito, ante el incremento significativo de las temperaturas diurnas que oscilan entre los 21 y 27 grados centígrados. Vamos a ver la nota con más detalles. El Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito alerta sobre un riesgo de incendios forestales en zonas con vegetación seca y topografía irregular en Quito, ante el incremento significativo de las temperaturas diurnas que oscilan entre 21 grados centígrados y 27 grados centígrados. Un informe advierte sobre un nivel de riesgo muy alto en parroquias del nororiente, centro y sur de la capital. Entre ellas se encuentran Calderón, El Quinche, Tumbaco, Puembo, Checa, Guamaní, Turubamba, Chilibulo, Conocoto, Chimbacalle, La Magdalena y La Ecuatoriana. El Centro de Operaciones recomienda a la población que no se exponga al sol entre las 10 horas y 15 horas, sobre todo a los grupos vulnerables. Además, sugiere que se incremente la ingesta de líquidos, incluso sin sentir sed, y que se use ropa ligera. También se aconseja no dejar a personas ni mascotas dentro de los vehículos estacionados. Sobre los incendios forestales se hizo un llamado a no encender fogatas ni arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en áreas vegetales. Con nota de Verónica Galarza, tomada de Radio Pichincha, reportó para Las Guarmis Daniela Fonseca.
Gracias, Dani. Y pues bueno, ahí está esa recomendación importante. Hagamos caso también, no hay que exponerse al sol en estos horarios donde hay una radiación ultravioleta extremadamente alta. Y bueno, también cuidar que nuestra ciudad no sufra incendios forestales. Así es, como los que vivimos en los últimos años. Y también si es que por ahí ven o registran un incendio, reportarlo inmediatamente al ECU 911, al Cuerpo de Bomberos. Ellos estarán de inmediato para atender estas emergencias. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de la salud y en este caso un tema que involucra a hombres y mujeres, aunque durante años el virus de papiloma humano ha sido mayormente relacionado con el cáncer de cuello uterino en mujeres. La evidencia médica actual también deja claro que los hombres pueden desarrollar complicaciones graves a causa de este virus, verrugas genitales, infecciones persistentes y en algunos casos cáncer anal de pene o de garganta son algunas de las consecuencias que se pueden enfrentar. Y la mayoría de las infecciones por el virus del papiloma humano en hombres son asintomáticas, pero no por eso menos peligrosas. Este virus se transmite con facilidad a través del contacto sexual y si no se previene o se detecta a tiempo, puede generar secuelas a largo plazo y aumentar también el riesgo de transmisión a otras personas. Así es que para hablar más a fondo de sus riesgos, formas de prevención, la importancia de que los hombres también sean parte activa en la lucha contra el VPH, vamos a conversar con el doctor Jaime Benítez, cirujano oncólogo que nos acompaña a través de la vía telemática. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos esta mañana y pues sí, hay que abordar este tema ¿cuáles son los principales riesgos del virus de papiloma humano en hombres y por qué muchas veces se subestima su impacto? Hola, buenos días con todos y todas que nos están escuchando. A ver, el tema del papiloma en el Ecuador hay que de entrada tomar algunos datos importantes. Lamentablemente somos, y me incluyo, somos una generación que más o menos desde el año 70 hasta el año 2000 no supo que existía el virus, ni siquiera teníamos idea de que este virus es responsable de cáncer de cuello uterino y de todos los lugares en los que se tengan relaciones sexuales. Pues de entrada el papiloma es una enfermedad de frote y no de penetración, entonces hay que entender que el frote es el que causa el papiloma. Generalmente el 99% de las veces la transmisión es sexual, porque el frote al momento de la relación sexual, el acto de frotar, esto hace que se transmita, pero que existe la mínima cantidad de que se pueda transmitir por un fomite, es decir, por un toalla, sábana infectada, que la persona tope y también se transmita, porque también sigue siendo frote. Entonces, donde igual el hombre tiene frote en el momento de la relación sexual, tiene un riesgo altísimo de tener cáncer dependiendo de la cepa de papiloma. Y como lo dijo bien usted al principio, ya hay mucha evidencia de que existe cáncer de boca, cáncer de ano, cáncer de pene, porque son lugares en los que también hay frote durante la relación sexual. Y obviamente nosotros hombres, y generalmente justo estos tres lugares, la boca, el pene y el ano, son lugares fáciles de lavar. Entonces la progresión del cáncer va a ser limitada, mientras que el cuello del útero y esto no es, y por eso es el primer lugar en el que causa cáncer el papiloma. Así es, y doctor, también conocer que si en su práctica médica, con qué frecuencia ya atiende casos del virus del papiloma humano en hombres y también cómo suelen presentarse clínicamente, conociendo que muchos de los casos son asintomáticos. Realmente, gracias a Dios, creo yo, el tema de la prevención que se ha empezado a conversar hace que los hombres hoy por hoy se hagan exámenes, que hay que entender primero que los exámenes igual en los hombres son como un poco indirectos, no se ha demostrado totalmente que sea tanto la prueba en ADN como se hace en las mujeres, la genotipificación o la penioscopía, sean exámenes directos y claros en el hombre, sino que es un tema como más en estudio y más subjetivo. Y la frecuencia es poca, más bien los pacientes que se hacen ver, la mayoría de veces se hacen ver porque su pareja le dijo, oye, me hice el examen y sabes que tengo el virus y resulta que si yo tengo, tú también tienes, porque si hemos tenido una relación sexual sin preservativo, lo tenemos ambos. Y por eso acuden a la consulta y se pueden ver algunas cosas. Generalmente y lamentablemente este tipo de cosas las ven cuando ya están un poco avanzadas. El tema de la verruga es algo que asusta mucho y que generalmente se puede ver rápido, porque se siente, se ve tanto en la boca, en el ano, en el pene, y tal vez por eso van al médico y muchas veces lo toman como un tema menor, recordando que claro, las verrugas son papiloma, siendo el papiloma una familia de 200 números, son como que el papiloma más sencillo, el 1, el 2, pero hoy por hoy ya se ha visto que los papilomas que causan cáncer, es decir, 16, 18, 45, 31, también forman verrugas. Entonces, yo he tenido pacientes muy jóvenes con
verrugas terriblemente grandes y claro, la mando a estudiar la verruga y la verruga es un tipo distinto de papiloma, es un papiloma más agresivo en el que le tengo que decir, hey, sería mejor que hagas algo y te circuncides y demás, porque justo la clínica es la verruga la que más llama la atención, pero no es esa la que lleva al cáncer, porque como explico, esa es como la punta del iceberg y el fondo del iceberg es estudiar el papiloma más agresivo que el paciente tiene. Entonces, sí, no, la clínica es variable dependiendo de las edades. Como digo, a mucha edad llama la atención si yo veo en mi órgano genital un punto, una lesión, un granito, como suelen decir, pero realmente la mayoría de veces no se ven granitos en el tema papiloma, porque el tema papiloma de alto grado no es que yo de una voy a hacer un cáncer, sino que eso es un largo proceso donde se forman primero lesiones de bajo grado, después lesiones de alto grado y finalmente llega la palabra cáncer. Entonces, no hay mucha clínica y la mayoría de pacientes que yo veo porque ven que sus parejas tienen y han acudido a consulta, tienen lesiones de bajo grado y esas lesiones de bajo grado son cosas simples y bastante tratables, gracias a Dios. Doctor, en el caso de la vacunación, porque las mujeres tenemos como más interiorizado la necesidad de vacunarnos en contra del VPH. En los hombres también es importante a qué edad se recomienda la vacunación, ya que en las mujeres, digamos, se recomienda en las niñas. Totalmente, vacuna para todo el mundo. Hay tantos temas que desmitificar en el tema de la vacuna. Primero, sí, las niñas son nuestra población objetivo en este país porque lamentablemente en las áreas rurales pasaba muchos temas de abuso sexual y cosas así. Y fue así como empezó el tema del papiloma, haciendo la vacunación en ellas el tema objetivo. Pero gracias a Dios han entendido que no, que nosotros también, hombres, somos portadores asintomáticos y que todas las mujeres están expuestas al virus porque en el Ecuador absolutamente toda la población tiene. Que no tengan, gracias a Dios, algunos de estos que sí dan cáncer, buenísimo, pero de los 200 números, puedo asegurar que bajo estudios epidemiológicos todos tenemos. Entonces, bajo este precepto, nuevamente, todos deben vacunarse, todos. ¿Qué edad es ideal? Es de 9 a 14 años, tanto en niñas como en niños, porque como repito, nosotros somos los portadores asintomáticos, no tenemos ninguna lesión, no vemos nada, pero llevamos el virus generalmente en el área del glande. Entonces deben vacunarse de 9 a 14 años, también los niños. En el Ecuador se ha abierto un poco el tema y me alegro un montón que así sea, les están poniendo ya una dosis a los niños también, pero hay que esclarificar. Primero, nosotros lamentablemente, y lo digo con tristeza, nos vemos como un país tercermundista ante la OMS, y como eso tenemos la obligación de vacunar 2 dosis y no solo una, no solo a los niños sino también a las niñas. El esquema en niños de 9 a 14 años, que es la edad ideal de vacunación, tienen que ser 2 dosis, una ahora y una en 6 meses, y con eso de verdad vamos al fin a eliminar estas enfermedades que en otros países o en los famosos países de primer mundo no existen. Pero bueno, doctor, ahora también hablemos del sistema público de salud y bueno, existe mucha precarización y en el tema de vacunación y cuando se trata de estos temas también no hay para la población, menos para la población tan joven. Y bueno, conocer si está contemplado actualmente la vacunación del virus del papiloma en el esquema nacional justamente para ellos o cómo realmente está el panorama de la vacunación del virus de nuestro país. Ha ido avanzando un montón, como conté, como empezamos súper mal porque decían no a las niñas para que si les violan no les pase mayor cosa y eso es terrible, pero gracias a Dios ha ido transformándose en un proceso de 10 años, es lo que yo he visto desde mi práctica médica, ha ido transformándose este tema y actualmente ya estamos vacunando a los niños y a las niñas, pero como explico, primero estamos poniendo una vacuna de 4 cepas que realmente es un recurso justo para países tercermundistas que no considero que nosotros estemos en esa vía, sino más bien en vía de desarrollo y por ahí como que ha cambiado un poco el chip y ya se entendió en el Ministerio de Salud y desde el 2026, mayo del 2026 se expecta y se espera según leyes que pongan al fin la vacuna de 9 cepas. ¿Ya? Eso es muy importante porque al fin vamos a poder cambiar esta idea de que 4 cepas de eso es de la época de la chispa. Hay que usar la vacuna de 9 cepas. Entonces esta viene desde mayo del 2026 para niños y niñas de 9 a 11 años vacunan en el país, no a 14, siendo lo ideal, se podría ampliar un poco más hasta los 14 años.
y solo ponen una dosis. Ojalá igual a futuro podamos hacer entender que nosotros, al considerarnos tercermundistas, vamos y somos altamente prevalentes en VIH, que es algo que se asocia al papiloma, y que para proteger de verdad lo que hay que hacer es poner 2 dosis. Es decir, si el gobierno nos permite la una dosis de una vacuna de 9 cepas a nuestros hijos e hijas, lo ideal es ponerles en 6 meses de nuestra parte, aunque nos cueste, porque es así la cosa, pero ponerles la segunda dosis y darles un esquema de verdad, una inmunización de verdad, porque esto de la una dosis es igual un tema de la OMS y que se topa en la OPS también, que tiene que ver con el mejor es poner algo a no poner nada, que es totalmente cierto, porque, o sea, no poner nada es lo peor que no pueden hacer, pero es mejor poner algo a no poner nada para que disminuyan las tasas de cáncer de cervix, de lengua, de boca, de pene, de ano, pero lo ideal sería las 2 dosis. Entonces estamos y esperamos que igual siga evolucionando como ha evolucionado la cosa, para que se entienda que el esquema ideal es de 9 a 14, no de 9 a 11 como lo hacemos acá, y 2 dosis, no solo una. Actualmente estamos acá poniendo una cepa de 4 cepas, que tampoco es lo ideal, y que a futuro, en mayo del 2026, pondremos 9 cepas. Doctor, ponerse la vacuna y luego descuidarse del tema, entiendo que no es lo ideal, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje también en cuanto a prevención de enfermedades de transmisión sexual y las estrategias más efectivas para considerar el riesgo o reducir el riesgo de contagio de VPH en la población, tanto masculina como femenina? Bueno, de entrada, el preservativo, sí, por Dios, o sea, no hemos demostrado que exista otro mejor método de barrera que el preservativo, y como digo, el VPH es una cosa que sí, tiene toda la población, pero a futuro hay que preocuparse de cosas más importantes como el VIH, que ese sí es bastante mortal, y que en el 2030 se estima que de cada 2 personas sexualmente activas en el Ecuador, una va a aportar estas enfermedades como VIH. Entonces, la prevención sigue siendo de entrada el utilizar un preservativo, tener sexo con sabiduría, no, o sea, ya es un tema privado, pero no hay que tener un libertinaje sexual, sí, sino saber llevar la situación. Y un tema importante también en el hombre para la prevención, topando puntualmente el hombre, es que la mayoría de hombres en el Ecuador no somos circuncidados. La circuncisión es un tema importante. El hecho de que el glande sea visible y que no esté tapado por piel el pene cuando el pene está dormido es muy importante, porque en el área del glande viene papiloma, clamidia, tricomona, cándida y un montón de cosas que, como explico, el hombre no ve porque el pene se lava, pero que están ahí, que cuando ponemos el microscopio y hacemos penioscopías están ahí. Entonces es importante para la prevención, de verdad, saber hacer las cosas bien en todo el esquema. En cuanto a los hombres, poder circuncidarlos, vacunarlos también. En cuanto a las mujeres, la vacunación es súper importante, es un paso que ya las niñas, nuestras niñas en el Ecuador, por Dios, no pueden dejar de vacunarse, y nosotros como adultos tampoco. Y obviamente un sexo responsable, en el cual no se ha demostrado hasta el día de hoy que el mejor método sigue siendo el preservativo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hablando de este importante tema, ¿no? Jaime Benítez, cirujano oncólogo, hablando del virus del papiloma humano, que no solo afecta a las mujeres, afecta también a los hombres, y bueno, y que ahora hay que tener mucho cuidado, y también es un llamado, ¿no?, a mamás, papás, cuidadores en el hogar, y también adultos, ¿no?, a vacunarse y a ser responsables también, justo para evitar este tema de las enfermedades de transmisión. Así es, y bueno, siempre se nos da la carga mayor a las mujeres, ¿no?, sobre el cuidado de enfermedades de transmisión sexual, pero el VPH y todas las enfermedades de transmisión sexual no son un problema solo de mujeres, ¿no? Es un tema que debemos asumir con responsabilidad todos, todas, todes. 10:20. Bueno, yo quería también felicitar y enviarle un abrazo también grande a unas chicas que conocí el fin de semana, que se están graduando de un programa que se llama Mujeres Poder, ¿no? Y que finalizaron este programa con una autoestima fortalecida, con herramientas para su desarrollo. Vi muy emocionada, 156 niñas y adolescentes entre 12 y 17 años culminaron su proceso de formación en este programa Mujeres Poder, una iniciativa educativa transformadora que busca precisamente fortalecer la autoestima de mujeres en situación de vulnerabilidad y brindarles herramientas para su desarrollo personal, emocional y económico. Estuvieron chicas, niñas de distintos colegios de acá, de la capital, y se desarrolla este programa
en distintos lugares del país, ¿no? Entre marzo y julio recibieron formación en temas como autoconocimiento, salud sexual, igualdad de género, emprendimiento, habilidades laborales, un enfoque integral que permite no solo el empoderamiento individual, sino también una mejor preparación para enfrentar los desafíos de su entorno. Así es que a ellas un abrazo súper fuerte. La ceremonia de graduación de una quinta promoción de este programa Mujer es Poder se realizó el pasado 26 de julio con estudiantes de colegios como Rumania y otros colegios más, y se suman a más de 5.500 mujeres que ya han sido parte de esta iniciativa transformadora. Así es que bueno, si quieren más información, porque se abren programas eventualmente, Mujeres Poder, pueden buscarlo a través de las redes sociales. Y bueno, ahora también queremos cambiar de tema, hablando acerca de los derechos laborales, y comentarles que el Ministerio del Trabajo emitió un nuevo reglamento sobre organizaciones laborales para limitar la reelección de los miembros de la directiva a un periodo adicional consecutivo, y según esta normativa suscrita por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, los dirigentes podrían volver a postularse tras esperar al menos un periodo estatutario completo, y también se menciona que las organizaciones laborales garantizarán pues la alternabilidad y la paridad de género en composición con sus directivas, siempre que ello sea posible. Vamos a escuchar la nota. ...95.3 FM... y 94.5 FM. El Ministerio del Trabajo emitió un nuevo reglamento sobre organizaciones laborales para limitar la reelección de los miembros de la directiva a un periodo adicional consecutivo. Según la normativa suscrita por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, los dirigentes podrían volver a postularse tras esperar al menos un periodo estatutario completo. Además, se menciona que las organizaciones laborales garantizarán en sus estatutos la alternabilidad y la paridad de género en la composición de sus directivas siempre que ello sea posible. Si bien el trabajo del periodo de las directivas lo establece cada organización laboral, el Ministerio del Trabajo recomendó que no supere los 4 años. La norma señala que para ser miembro de una directiva sindical será requisito indispensable tener la condición de trabajador activo, bajo relación de dependencia y estar sujeto al Código del Trabajo. También se menciona que las directivas de las organizaciones laborales ejercerán sus funciones únicamente durante el periodo para el cual fueron elegidas, es decir, no se admitirán prórrogas automáticas. Según el reglamento, las organizaciones laborales están obligadas a convocar elecciones generales con una anticipación mínima de 90 días, antes de que concluya su periodo. Así, si las directivas sindicales se encuentran en situación de prórroga, quedarán sin efecto en el registro del Ministerio del Trabajo. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Warmis, Gabriel. Bueno, ahí estábamos también pensando en contarles un poquito sobre lo que pasa en nuestro país también en materia laboral, estas circunstancias que nos muestran cómo los dirigentes sindicales también ahora solo podrán reelegirse por un periodo consecutivo tras este nuevo reglamento del Ministerio del Trabajo, ¿no? Que definitivamente está en esta disputa con los sectores sindicales y que ya es como muy notorio que son también los sectores que se han opuesto a pues todas las circunstancias y normativas que han venido aplicando desde el Ministerio del Trabajo. Así es, y bueno, y con esto ya nos despedimos de las Warmis, pero sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, se viene el Kike Show, y con nosotras, mi Sofi, hasta mañana. Así es, un abrazo fuerte para ustedes y sigan conectados con Radio Pichincha.